buenas amigos de Agenda Económica, gracias por estar una vez más en su programa, 17 años en el aire. Y precisamente hoy compartimos este programa con mi hermano, prácticamente también miembro de este programa, pero está muy ocupado, que perteneció al programa, José Manuel Luna Valiente, un hermano mío, dueño de este programa, igual que todos los que hemos pertenecido a él, Luis Manuel Piantini, el fenecido a destiempo, Luis Núñez, Andrés Terrero, Rosana Ruiz, Henry Gebral. Han sido muchos los que han pertenecido a este programa. Luis Manuel no pertenece, José Manuel no participa regularmente porque la verdad que si le digo qué está haciendo José Manuel, ustedes lo van a entender. Pero Luis Manuel tampoco hoy va a venir porque tiene algunos inconvenientes personales. Pero nada, vamos a compartir este programa con José Manuel Luna Valiente, hermano y miembro de este programa de Agenda Económica. Buenas, amigos. Gracias, hermano. Un placer compartir contigo en nuestra casa, Agenda Económica. Hoy, domingo 2 de abril. Sí, señor. Este año ya tú sabes lo que vas a hacer en Nochebuena. Yo te voy a decir lo que yo voy a hacer en Semana Santa. Ah, bueno. Te digo mi plan. Tranquilidad total. Tranquilo. Sí. Yo en Semana Santa no salgo. No me gusta. Cuando la casa de Jarabacoa estaba disponible, pues me iba a Jarabacoa, pero siempre me iba los miércoles porque no me gusta el tumulto. Y venía los sábados en la noche. Sí. Porque no me gustaba ese tumulto. Pero bueno, contigo vamos a hablar de lo que sabemos hablar. De todo. De economía y un poquito y de algo más, pero sobre todo, hoy yo creo que el tiempo no nos va a dar para la política, ni para la policía tampoco. Aunque Vincho Castillo tiró un bucapié el viernes pasado, el jueves pasado. Sí, hizo una rueda de prensa en donde advertía a la población de que miembros del PLD se iban a constituir en grupos antisociales para desestabilizar el país. Ojalá que esas cosas no pasen. Ese tema, yo como digo, a mí me hicieron preguntas de eso, lo único que yo dije fue, mientras tanto, y lo importante es que no hay crisis política en la República Dominicana. Ya. Eso es interesante. José Manuel, vamos a hablar de inflación, quiebra de banco y tasa de política monetaria, porque yo quiero hablar de ese tema adelante. Y voy a quedarme en Dominicana primero para luego pasar a la quiebra de los bancos de Estados Unidos, Alemania y algunos en Israel, en Dinamarca, en Inglaterra, Alemania. En Alemania, ya en Alemania te lo dije, Suecia, son seis. Suecia y Suiza. Sí, Suecia, Suiza, etc. Pero acá hemos combatido la inflación muy bien porque se mantiene. O sea, hay inflación, es imposible eliminarla y bajarla a 4, es casi imposible. Este año yo insisto que si la inflación baja a 6. Para mí no baja más de ahí. Es imposible. Pero sí me está preocupando que la tasa no la hemos movido desde octubre. Desde octubre está en 8.5. No me parece que vamos a aumentar tasa este año, aun cuando la Fed, la Reserva Federal, va a pasar a 5 en cualquier momento, ya lo dijo Jerome Powell. Pero tengo mi aprehensión con el sector construcción. El sector construcción decreció un 11% en febrero, va a decrecer en marzo. Yo he insistido en varios programas desde hace 2 semanas que debe haber un programa especial para el sector construcción donde el Banco Central, en la medida de lo posible, si tiene la disponibilidad, porque don Héctor Valdealbizu, si no hay cuarto, no lo va a soltar, no va a crear un problema de masa monetaria que tú no la puedas sustentar, de mandar más dinero del encaje hacia el sector construcción, subir el valor en vez de 4.5 hasta 12 millones de pesos, poner más recursos a la construcción y un poquito más a la parte inmobiliaria o hipotecaria para fines y garantizar 15 años de tasa. Porque el problema es que garantizar solamente 5 años de tasa a un 8% de 4.5 para abajo y más en la parte inmobiliaria que en la parte de construcción no ha despertado tanto. Apenas son 1.400 millones de pesos. El sector construcción, tú más que nadie sabe que incide en el 45% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa? Ahí te dejo casi te dejo.
Yo entiendo que las autoridades calculan, si soltamos el sector construcción que despegue, no controla la inflación. Y la inflación me le puede hacer mucho más daño, en términos general, a que el sector construcción crezca ahora cuando tal vez podamos aguantarlo. Yo entiendo eso, pero hay que calcular cuándo es el punto de inflexión. Te dejo. Mira, interesante. Yo mismo he venido también a través de nuestro programa, que lo mantenemos todavía, el Luna Valiente, que es el hijo chiquito ya grande, hijo grande ya de agenda económica. Que el que no ve agenda vea tu programa, porque es el mismo horario. Sí, porque es en el mismo horario. El mismo día. Pero gracias a Dios, una de las cosas que nos permite ese link de estar en el mismo horario es que los televidentes tienen la facilidad de ver a dos personas que tienen una comunicación en cuanto a sus ideas y planteamientos. Y normalmente lo que hacen es que se viven haciendo zapping, nos ven a los dos en el mismo horario. Y este domingo tú vas a tener ventaja, pues te vas a ver los dos. No, este domingo tú tienes ventaja porque recibí hoy la noticia del canal de que a partir de este día 2 hasta el día 9, el canal va a transmitir sobre el tema de Semana Santa, como muchos canales. Entonces me han quitado 2 domingos y cuando yo recibí la llamada digo, es fabuloso porque yo no voy a estar en el aire. Pero mira, yo he insistido mucho en el tema de inflación, la tasa de política monetaria, la crisis bancaria también que ha estado afectando, porque una de las cosas y tú tienes razón con relación al planteamiento de que no es fácil devolvernos hacia atrás en el tiempo con la inflación, igual ha pasado con la crisis financiera del año 2004, que todavía tenemos los certificados financieros y el banco tuvo que movilizar una serie de recursos para el salvamento bancario, que en ese momento fueron 55.000 millones y ya hoy estamos. Ese monto de ese cuasi fiscal es 1 billón de pesos dominicanos. Pero el tema de la inflación... ¿Tú recuerdas que en Agenda Económica decíamos que eso son cosas de 40 años? Sí. Y siempre dijimos, y hablábamos mucho siempre con Rosana, que estaba como asesora del gobernador, de la gobernación del Banco Central. Hoy Rosana es la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, la ABA. Pero aquí hay cosas muy importantes que ponen a la República Dominicana en una situación no delicada ni peligrosa, pero sí se están marcando momentos en donde hay que tomar decisiones para poder insuflar la economía y darle vida a la economía. Y me explico. El tema de la inflación, en donde muchos partidos, sobre todo la oposición en este momento, habla que la inflación, que la deuda, achacando al gobierno algo en el cual la República Dominicana no es la excepción. La inflación es la real guerra del mundo hoy en día, no es Rusia y Ucrania. Hay que recordar que nosotros venimos de una pandemia, una post-pandemia, un inicio de recuperación en el 2021, pero cuando íbamos a consolidar la economía del mundo, que tenía todo el problema de los contenedores, de la cadena de distribución, de la fabricación de los chips, de las partes de bienes intermedios, entonces viene la guerra de Rusia y Ucrania y tumba hacia atrás todo el problema, pero se agrega en el año 2022 el efecto y el impacto que causa la guerra dentro de todo el esquema mundial de las economías, la incertidumbre. Y la incertidumbre y la baja de productividad en un momento nos lleva a este proceso inflacionario en el cual fíjate que los Estados Unidos, a pesar de que han ido bajando, ya la inflación en Estados Unidos está en 6.8%, pero la República Dominicana, que llegó a estar en cifras dobles, porque lo llegó a estar realmente, una diferencia de unos puntos y pico, se nos hace más difícil porque el incremento de salarios en la economía dominicana no se da a la par con el incremento inflacionario de la economía normalmente, ni a nivel vegetativo, ni por política de Estado o de los grupos que se reúnen en el gremio. Ahora mismo, por ejemplo, se aprueba un incremento de salario, pero una parte del incremento de salario se quedó para el año 2024. O sea, no es como se dijo, el 19% de incremento salarial. No, hay una parte que se aplica ahora y otra parte en otro momento. Entonces, el proceso de inflación ha estado absorbiendo la capacidad de presupuesto de la economía dominicana en el sentido de crear más pobreza. Los que estaban pobres se fueron a la extrema pobreza. Todo lo que pasó de recuperación de pobreza y extrema pobreza se devolvió hacia atrás y volvieron a su posición anterior. El gran efecto y el gran impacto de la inflación está sesgado hacia la clase media, de nuevo.
y las grandes riquezas, los más poderosos, lo que están haciendo dentro del proceso inflacionario es ganando mucho más dinero. Yo te tengo una preguntita. Entonces viene el tema de la tasa de política monetaria y las decisiones de los bancos centrales, porque es una decisión mundial y es la guerra que tienen los bancos. Los bancos centrales tienen una guerra contra la inflación y Rusia contra Ucrania y Ucrania contra Rusia. Entonces, ¿qué está pasando? En la medida, fíjate que el primero, yo diría que el primer país de América Latina que empieza asertivamente y proactivamente a hacer referencia al incremento de la tasa de política monetaria para defender la inflación es la República Dominicana. Así es. De América Latina. Pero a su vez, el primero en el mundo también. Porque la FED siguió después. Y el Banco Central Europeo, mucho más tarde todavía. Ahora, fíjate lo que pasa. Casi duró un año el Banco Central. Exactamente. Ahora está mucho más agresivo. Ahora lo hace mensualmente y tiene un escalón. Exacto. Sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que eso provocó esa guerra de tasa de política monetaria entre el Banco Central Europeo y los Estados Unidos, que el euro hoy esté prácticamente al mismo valor que el dólar. Cuando llegó a estar a 1.21, 1.25, hoy tú compras un euro por 1.01. Un chinchín más, pero se mantiene ahí. Entonces, ¿qué pasó con el Banco Central Europeo? Que cuando el Banco Central Europeo ve que la tendencia de decisión de la Reserva Federal, Jeremy Powell en este momento y la anterior que estaba, la Helen, era seguir incrementando, lo que provoca que el euro baje es que el interés de los inversionistas con capital no estaba hacia Europa, correcto, sino hacia Estados Unidos, porque si tú me subes tasa de política monetaria, hay que decir también que el incremento de la tasa de política monetaria tiene otro componente. El deseo del dólar se incrementó. Sí, entonces, la tasa de política monetaria tiene dos elementos, la tasa activa y la tasa pasiva. Correcto. Entonces, sube, pero también hay un eslabón en donde los inversionistas dicen, no, ahí es que yo voy a meter mi dinero. No lo hacían así en Europa. En el caso de República Dominicana, todavía el Banco Central está manteniendo fija, y recuerda que la última vez que vino aquí nos apostamos a que si subía y no bajaba. Y lo que hizo fue que subió un poco, pero tardó mucho en subir. Uh-huh. Entonces, yo estoy previendo que el Banco Central se va a lanzar a hacer un pequeño bajón en la tasa de política monetaria, ahora sí. ¿Por qué lo digo? Porque este es un momento vital. Este es un año preelectoral. Tú que hablabas del sector construcción, si tú le lanzas 50,000 millones al sector construcción, tú puedes producir una mayor inflación porque va a haber una mayor demanda de bienes y servicios del sector construcción que hoy en día no están en las ferreterías. ¿Por qué? Porque no se están vendiendo. Entonces los inventarios del sector construcción lo que hacen es que si no hay salida, tú los bajas. Eso va a pasar con todos los sectores. Entonces las expectativas también están basadas en que el gobierno tiene que tomar una serie de medidas que ha dejado de tomar. Me explico, por ejemplo, el tema del combustible. Marzo 16 del año 2022, el presidente de la República, Luis Abinader, toma la decisión de congelar los precios de los combustibles. Todavía están congelados. Pero había un umbral de 116 cuando se toma la medida. 115.85. 115.85 y 85 diciendo que si el precio del petróleo de referencia del West Texas Index bajase por debajo del 85, automáticamente desaparecía el decreto y el mercado iba al mercado de spot a comprar. Exactamente. ¿Y qué ha pasado durante ese año 2022? Que el gobierno se ha ganado 48,000 millones de pesos en el impuesto que estamos pagando los consumidores a un valor elevado de 116, mientras el gobierno compra el petróleo 65, 70, 80 en los últimos 5 meses. Promedio va a 70 ya. Exacto. No es verdad que nos están subsidiando. No, ya no está subsidiando. O sea, no nos están subsidiando. El pueblo está subsidiando al gobierno. De hecho, ya empató. Hace rato que empató. Ya está por encima del empate. Sí, pero nosotros, la diferencia fue que en el 2021 se cobraron 38,000 millones por el impuesto a los carburantes y en el 2022 78,000 millones. Los combustibles no están subsidiados nunca. Lo que están es sacrificando parte del impuesto. Exacto. Entonces, ahora se presenta una problemática con relación y que no nos atañe a nosotros, y gracias a Dios que no tenemos una vinculación tan directa con la crisis financiera internacional, que es el otro componente que tú has mencionado. Ahora los bancos centrales
que estaban preocupados por el tema de la tasa de política monetaria, ahora tienen el frente de la crisis financiera. En el sentido de que tienen que atacar muy rápido con inyección de capital, no estímulo, inyección de capital a través de darle vuelta a la maquinita para salvar bancos. En el caso del Silicon Valley, fueron 100.000 millones que le dieron a todo el mundo y le pagaron a todos los depositantes y dejaron el banco cerrado en cero, se acabó. El Signature Bank, el otro, era más pequeño, hicieron lo mismo. En el caso del Credit Suisse, en Europa, en Suiza, hubo que meterle también casi 100.000 millones de euros para poder salvarlo. Y se no lo salvaron al final lo vendieron. Lo vendieron y se vendió por nada, porque se vendió por 3.200 millones de euros. Entonces, eso crea también la situación de una incertidumbre peligrosa. Hay que estar claro, es la parte vendible del Banco Credit Suisse, porque una parte de los árabes no está vendida, eso se queda como accionista de... Porque ellos fueron inteligentes, ellos dijeron, la única forma de salvarlo es que ustedes, los mayores tenedores de acciones, pongan más capital. Dicen, no, yo no lo voy a poner hasta que quiebre para quedarme con el banco. Correcto. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora, en la República Dominicana, la mayor atención tiene que estar dada a crear políticas que motoricen la economía. Y yo digo eso porque tú y yo sabemos, y hemos vivido muchos años, hemos visto muchos gobiernos venir y pasar, que el único elemento que pone en riesgo a un gobierno es la economía. Y la economía, si bien es cierto que tiene un manejo brillante y excelente de las autoridades monetarias, liderada por don Héctor Valdés y la Junta Monetaria, tenemos todavía el gran problema fiscal de la economía dominicana, donde no hemos podido corregir el tema de la presión tributaria y de la capacidad que tenga la economía de poder recuperar a través de evasión de ITEVIS, evasión de impuestos sobre la renta, que por cierto, el 31 de marzo, el viernes pasado, era el cierre fiscal. Yo espero que el gobierno haya captado mucho dinero y muchos recursos para poder seguir incrementando y tener recursos para gasto social e inversión. Pero tú hiciste el comentario sobre el tema de construcción. El tema de la construcción, quien tiene que tratar de motorizarla no es el sector privado. El sector privado está esperando un empujón, pero el gobierno no ha tenido la capacidad de llevar el sector construcción a un nivel de estabilidad y de crecimiento que le permita reflejarse como un aporte de valor agregado para que crezca. Y te pongo ejemplos. ¿Y cómo hacerlo sin poner en riesgo la inflación? Sí, pero fíjate lo siguiente. Lo que pasa es que tú tienes, en la medida en que tú vas invirtiendo en un sector y vas metiendo recursos, tú tienes que compensar desde el punto de vista para que no afecte la inflación y las personas que están, los agentes de venta de bienes intermedios, bienes finales, no traten de catalizar esa situación y provocar precios extremos. Pero fíjate, lo que está pasando es que el gobierno no ha tenido la capacidad de enfrentar muchos frentes en construcción, no por temor a la inflación, es por un tema del manejo de capital, del manejo del presupuesto y de las prioridades del mismo gobierno. Te pongo el ejemplo del puente del kilómetro 9. Tú pasas por ahí todos los días. Sí, Luperón con Kennedy. Luperón con Kennedy. Tú pasas un día y tú no ves a nadie trabajando. Tú pasas otro día y tú ves 10 gente trabajando. Las obras no se llevan así. Entonces, eso pasa con el teleférico, eso pasa con la parte del... Y la autopista Duarte. La autopista Duarte. Entonces, ese mismo rezago... Y trabajan hasta las 6 de la tarde. Exactamente. Ese mismo rezago que tú no lo veías en otros gobiernos porque había otro tipo de movimiento. Pero eso también demuestra no la incapacidad de ejecución, sino también una debilidad... El control. Una debilidad presupuestaria de cómo tú llevar a cabo todo ese tipo de obras. Entonces, o te arriesgas o no te arriesgas. Este es un momento de asumir riesgos y tú medir el impacto de tú tomar una política o la otra. Y en eso yo creo que el que va a marcar el camino va a ser el Banco Central. En el sentido de que va a ser proactivo y va a decir, bueno, en este momento... Cuando vea que es el punto de inflexión. Exacto, porque una de las cosas que tú dices, bueno, si el Banco Central sube la tasa de política monetaria y los préstamos suben como un reflejo ante el sistema financiero porque hay una tasa, es la tasa de referencia. Ahora, también los bancos siguen ganando mucho dinero. Sí, pero ha disminuido el margen. Sí. El margen entre la tasa pasiva y la tasa activa es menor que en este año que el año pasado. Sí. Han disminuido. Sí. Pero eso también ha creado una situación favorable para la economía dominicana de estabilidad. ¿Tú sabes cuál? Correcto. El que no haya fuga de capitales.
Exacto. Porque al tú tener tasas tan bajas en los Estados Unidos y en otros bancos, con tanto nivel de riesgo bancario fuera del país, dicen, dejar mis pesos aquí. Correcto. Y no hay la inquietud anterior de decir, vamos a convertirlo a dólares y vamos a sacarlo del país. Correcto. Entonces, ya eso no está pasando. Pero sí estamos en un momento que tenemos que actuar. O sea, hay que empezar a bajar. Cuando tú bajas los combustibles, tú empiezas a bajar los ¿Tú combustibles. estás de acuerdo en que bajemos la tasa? ¿La tasa de política monetaria? Sí. Sí. Yo no. Yo sí que le empezamos a bajar en la misma proporción que la estamos subiendo la última, 0.25. ¿Por qué? Fíjate, si el banco la sube, automáticamente está provocando que retira liquidez de la economía, no hay financiamiento hacia el sector privado, no hay proyectos de desarrollo nuevo y de inversión, no hay empleo creado y la economía se ralentiza, o sea, se para. Entonces yo tengo que empezar a darle, es como una vejiga. Ahora, claro, el Banco Central hace el mismo efecto que la vejiga, empieza a soplar hasta el momento que él sabe que no le va a explotar en la mano. Pero ahí es que yo entiendo que hay que sectorizar. Si tú bajas la tasa de política monetaria, tú estás generalizando la economía, no política para nada. Que no es que yo no estoy de acuerdo en este momento, mientras la FED todavía está latente, que ya Jerome Powell dijo que va a volver a subir. Sí, pero lo dijo al Congreso. No, pero espérate. Lo que dijo Jeremy Powell fue lo siguiente en su última subida de tasa. Que se une a la crisis financiera. No, el jueves dijo que es posible que vuelva a subir. Sí, no, pero ya tenemos el problema de la crisis financiera bancaria, en donde vamos a tener que atender una situación que no estábamos contando y que podría producir que no subiésemos la tasa de política monetaria en la forma que la estábamos subiendo. Exacto. Y habló 25 puntos base. Exacto, pero lo que tú estás planteando también lo están pensando todos los países. Claro. O sea, inflación, crecimiento, desempleo o empleo, porque eso es. Entonces, ¿en qué medida, y eso se mide, en qué medida yo voy a provocar que la economía crezca sin afectar la inflación, pero irla poniendo poco a poco? Mira, hablarte de empleo. Porque yo necesito que los que van a los bancos a buscar préstamos tengan recursos para desarrollar proyectos. Mira, hablarte de empleo y hablarte de desigualdad. Yo quiero, en el próximo segmento, que hablemos un poquito. Primero tú entras por la desigualdad y luego vamos a hablar del empleo. Que en este país, increíblemente también, no hay desempleo. O sea, todavía no ha habido una línea de que las empresas tienen que salir de sus empleados. Todavía se mantiene, de hecho, esa estabilidad en términos laborales. No nos corten, amigos. Quédense con nosotros. Continuamos en Agenda Económica con José Manuel Luna Valiente. Mira, una de las cosas que tengo aquí apuntada, porque contigo siempre hemos querido hablar de temas así, es de la desigualdad. Todo el mundo habla de la desigualdad, que la pandemia ha servido para que pocos ganen mucho, muchos ganen poco, que un 50% de la riqueza mundial la tiene el 5% de la población, todas esas cosas. Esos números están ahí parametrizados, lo tiene todo el mundo. O sea, todos los que trabajamos con estadísticas económicas. Y yo, viendo en la prensa, veo que Amancio Ortega siempre tiene a final de cada periodo fiscal, por así decirlo, su empresa, él retira dividendos de todas sus ganancias. O sea, y este año 2022 él retiró para él 2.000 millones de euros. De euros, 2.000 millones de euros. Él pagó los impuestos que tenía que pagar sobre eso. Sí, sí. Entonces, con esos 2.000 millones de euros, él no lo metió en un banco. Él comenzó a pensar, ¿qué empresas va a poner? Entonces, en vez de retirarlo para él, dijo, si pongo empresa, no tengo que pagar un chile de impuesto. Si lo pongo en mi cuenta bancaria personal, sí tengo que pagar un impuesto. Como ya don Amancio tiene 84 años, tengo entendido, ¿para qué carajo necesita don Amancio Ortega tener en su cuenta 2.000 millones de euros, adicional a lo que tenga? Entonces prefiere mejor comenzar a buscar, que debe tener un equipo de profesionales
investigando dónde él puede invertir para no dejarle al erario Claro. el dinero, al erario español el dinero de lo que tributaría. Y ahí me hago una pregunta que te la voy a hacer a ti porque yo me la estoy haciendo yo mismo. ¿Qué deberían promover los gobiernos? Decirle a los empresarios, no solo aumenten el capital de sus empresas cuando no retiran los dividendos, después de cierto tiempo. Hay empresarios que los beneficios del 2019 todavía no los retiran, entonces lo que prefieren es mejor hacer un aumento de capital, pagar un 1% de impuestos sobre eso, y ya tienen una empresa que en vez de tantos millones de capital, tienen tanto. Pero deberían promoverlo a que lo saquen de esa empresa que ya está sólida, está creciendo, no lo saquen todo, y creen otras empresas para crear otros empleos. Porque muchas veces dejarlo en el aumento de capital no te da empleo. No te da empleo, lo que te da es una empresa grande, pero no te da empleo. No patrimonio, por lo menos no es empleo. Si promovieran mejor, no, retira los dividendos, tampoco te voy a dar, te lo voy a quitar como que, pero sí vamos. Y si el empresario dice que como que no sé dónde, o mira, no estoy seguro, debe haber garantía del Estado como política pública de que vamos a ponerlo aquí a desarrollar la agropecuaria o a desarrollar, construir presas, ¿entiendes? O sea, crear una política para eso, un proyecto, una ley o lo que tú quieras, para que los empresarios, que hay muchos ya en el país que ganan mucho dinero, que no está mal, ¿eh? O sea, la gente cree que no, porque los empresarios son explotadores. No, ¿por qué? Que son explotadores. Deje que se ganen todo su dinero del mundo. Claro. Aquí hay empresarios que es verdad que ganan miles de millones de pesos. Sí, pero ganan miles de millones, pero también arriesgan miles de millones. Correctamente, y crean empleo. Por ejemplo, vamos a mencionar un nombre que tal vez nos da la licencia. Grupo Rica. No, vamos a ponerle ahora a Pepín Corripio de nuevo, que ya tiene más a sus hijos dirigiendo empresas. Son 15.000 empleos que tiene. Son 15.000 empleados que dependen de la familia Corripio. ¿Y por qué no puede ser 20.000? ¿Y por qué no puede ser 25.000? Entonces, crear empleo con calidad de sueldo, con una ley laboral mejor, te crea una disminución del sector informal. ¿Está bien? Te fortalece el sistema de pensión, el sistema de seguridad social, te fortalece la economía, te le da mucho mejor garantía de consumo y te fortalece una clase media. Más te fortalece la finanza pública para poder resolver el problema fiscal del gobierno. O sea, ¿qué ha faltado? ¿Creatividad o qué? Te hablé muchas cosas. Muchos elementos que tú planteas, pero te voy a empezar por la última palabra porque esa era la palabra que iba a utilizar. Okay. A nosotros nos está faltando mucha creatividad fiscal y el momento fiscal también. Y los momentos fiscales, desafortunadamente, han estado pasando de periodo en periodo y se han ido postergando porque en este momento no, porque no es propicio. En este momento no, porque vienen las elecciones. Sí. En este momento no, porque pasaron las elecciones y hay que ver cómo el gobierno se va afianzando. Ajá. Y el partido quiere mantenerse en el poder también. Exacto. Y pasó otra vez. Sí. Ya el pacto fiscal se quedó de nuevo. Recuerda Señores, tenemos 10 años que no ponemos un impuesto adicional. Recuerda que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, planteaba que en el 2021 ya íbamos a tener una presión tributaria de 21. De 21%. Sí. Y todavía estamos ahí entre 14, a veces llegamos un chiquitica de 15. Que no lo vea la gente como simplemente un aumento de impuestos, porque ahí es que está la mala la equivocación. No, claro, y ahí el tema está en que han habido planteamientos inclusive a nivel internacional del Banco Mundial, del mismo Fondo Monetario, y se han lanzado ideas y se han implementado, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Tú que hablabas de Amancio Ortega, que Amancio Ortega, para todos los que no lo conocen, es el dueño de todas las tiendas Zara, pero el dueño de Zara es una fábrica que se llama Inditex, que es el conglomerado, porque Inditex fabrica todas las telas de toda la ropa de las tiendas Zara. Así es. Entonces, el objetivo del empresariado tiene que ser siempre invertir en desarrollo para el crecimiento y la creación de empleos, y producción de divisas y de riqueza para sus empresas. Los gobiernos, a través de sus políticas regulatorias, en este caso financieras, monetarias y fiscales, tienen que promover mecanismos que garanticen esa estructura
¿Y por qué que la garanticen? Porque vivimos en un sistema capitalista, no estamos en Venezuela ni estamos en Nicaragua. Y esa es la estructura que tenemos que promover. El Estado, por otra parte, promoviendo esa estructura con políticas fiscales creativas que hagan desaparecer, así como tú dijiste, la informalidad, que creen más contribuyentes, pero más contribuyentes contribuyendo menos, como el tema de las MIPYMES, el caso de Chile, por ejemplo, que con bajas tasas, mayor formalidad, menos evasión, menos elusión, menos economías paralelas. Pero que tampoco sea un sistema de MIPYME como tiene este país, que el 63% tiene un solo dueño. Exacto. Bueno, lo mismo que pasa también con el tema de la discusión ahora que, y lo hago en un paréntesis, con el tema de la discusión de la importación del arroz y el término del desmonte del año 2025 del DR-CAFTA, que nos quita todos los aranceles y nos abre la economía a nivel mundial al arroz para que entre todo el que pueda traer arroz. Pero si tú tienes, por ejemplo, en nuestro país 78,000 productores de arroz, pero cuando tú vienes a ver 200, o sea, 70,000 tienen 5 tareas. El otro tiene... Sí, que eso hay que hacerlo con esos minifundios. Minifundio y latifundio. Entonces, claro, yo siempre pongo el ejemplo, y he hablado ya sobre ese tema en otro programa, sobre el tema del desmonte y la desgravación del arroz. Y me voy a ir al tema que estábamos tratando, de que, bueno, pero Costa Rica y la cooperativa Dos Pinos agrupó a todos los productores lecheros y la convirtió en una mega empresa internacional y centroamericana, que ya produce... Dos Pinos vende helados, los mejores helados de Centroamérica. Y la protegió del DR-CAFTA. Exacto, pero en Costa Rica habían 2,000 ganaderos, pero ganaderos de verdad. Aquí igual pasa con la ganadería también, que es un ganadero que está peleando, que le dice, ¿cuántas vacas usted tiene? 2. Entonces, ahí ha habido una situación donde no hemos tenido la capacidad. Dice, ¿cuál de las dos duerme en la habitación con ustedes? Exacto. Entonces, cuando yo te hablaba de toda esa secuencia de la producción de inversión, valor agregado, trabajo, empleo, exportación, divisa, en donde el empresariado es el responsable y el gobierno tiene que estar no a la par. Antes de todo eso, tiene que crear todas las políticas estructurales que garanticen que eso crezca y que tengamos desarrollo y crecimiento. Desarrollo y crecimiento. No solamente el crecimiento del PIB, sino un desarrollo que se ve en la calidad de vida y que los empleos, yo creo que aquí la clave ha sido que no hemos tenido la capacidad de crear una mano de obra productiva, que es la mano de obra que cada vez genera una mayor demanda y tiene una mayor retribución. O sea, gracias a Dios que pasamos del año 2021, ¿te acuerdas cuando hablábamos en eso en televisión, cuando finalizó el acuerdo multifibra, sí, que se cayó la industria textil? Así es. Y México en un día perdió 1 millón de empleos. Así es. Ya nosotros pasamos esa etapa donde teníamos un 71% de empresas de zona franca que eran textiles. Ya no, ya hoy... Ya hay un 15%. Exacto, pero ya todas las empresas de zona franca son... Digo, poniendo los zapatos en textil. Exacto, pero ya las empresas de zona franca dominicanas son intensivas en capital y tecnología. O sea, el caso de las empresas de PISA, grandes fábricas, grandes corporaciones. Entonces, hay modelos. Yo creo que los gobiernos nuestros se han anquilosado en seguir haciendo lo mismo en cuanto a las políticas y no tenemos la agresividad. Claro, hay que reconocer lo siguiente, Ezequiel, amigos televidentes. Yo creo, y tú y yo hemos estado en muchísimas batallas económicas y políticas. Sí. Y gracias a Dios hemos estado en todos los sitios y hemos podido vivir y convivir dando aporte en ideas sin comprometernos con ninguno en ningún sentido. No, porque no somos realmente partidistas. No somos partidistas. Pero mira, ningún gobierno había entrado a ser gobierno dentro de una pandemia. Y lo que se provoca posterior en la pospandemia, en el inicio de la recuperación. Fíjate que los Estados Unidos hizo 5 estímulos. 2 billones, 2.5, 3 billones, 3.5, 2.5. De lo cual, eso fue gran parte de que las remesas en el 2021 y el 2022 tuvieran casi en los 10,000 millones. Que ya se entendía que Biden no tiene que hacer el tercer... No lo va a hacer. Lo está haciendo para el sector financiero. Sí. Entonces, la pandemia, la recuperación, la de vuelta hacia atrás. Y recordemos que el sector turístico, por ejemplo, en el 2019
antes de la pandemia, ya había sufrido una pandemia turística con el tema de la intoxicación que devolvió el turismo hacia atrás. Mayo, junio nos quitó como 700.000 turistas. Aquella ofensiva que hubo, que la dirigió CNN, en donde hoy República Dominicana tiene anuncios turísticos en el mismo CNN. Entonces, tú pones toda esa cosa, la guerra a Rusia, el tema de la inflación, es difícil, es muy difícil tú entrar. Fíjate que el gobierno de Danilo Medina sale del poder en pandemia y pierde por situaciones coyunturales de lo que pasó con las elecciones municipales, con lo otro, el manejo de la pandemia, todo ese tipo de cosas. El tema de las vacunas, que fuimos agresivos en eso, el gobierno fue muy agresivo y compró vacunas, y este fue uno de los países que primero salió de todo. Bueno, reconocido ahora mismo también en la misma cumbre iberoamericana que hubo la semana pasada en República Dominicana. Por eso el turismo nunca se afectó tanto como los demás. Exactamente. Pero tuvimos un año 2020, Ezequiel, y eso es importante recordarlo, que el año 2020 no existe. Es un año fantasma. Porque en ese año tú y yo y el mundo entero hacía dos cosas. O iba al supermercado con una mascarilla en una fila, o llamaba a la farmacia para comprar una medicina y todo el mundo en su casa. Vino el teletrabajo, los programas lo hacíamos por Zoom, porque sí o qué, por lo otro. Pero es un año que marcó a la economía dominicana porque nosotros nos fuimos al piso completamente. Y esa discusión de que si la economía rebotó, que no rebotó, claro que rebota, porque si viene de abajo tiene que subir hacia arriba. Entonces, es muy complicado a nivel de política pública tú manejar tantas crisis consecutivas y después el machetazo de la inflación, que es una resultante de todo eso que viene atrás. Pero tú sabes que yo no quería terminar este segmento sin que volviéramos a los asuntos de la desigualdad, pero bueno, lo cogemos en el próximo segmento. Pero yo creo, José Manuel, que dentro de unos años el mundo se va a tener que parar por un mes para fines ambientales. Ya el mundo demostró que se podía parar 3 meses. Tú dirás, no, pero nadie quisiera volver ahí. Pero no se acabó el mundo. Bueno, fíjate lo que pasó ahora. Y los ríos cogieron más agua, el aire se limpió, no solamente eso. Más mariposas, no solamente eso, más insectos. Sí, que una de las cosas que está faltando, ahora que se están yendo los insectos. Una de las cosas que trajo la pandemia era que el encerrón del mundo provocó que los animales salvajes llegaran a las ciudades. Así Porque dice, bueno, vamos a pasear. Sobre todo las iguanas, ¿te recuerdas? No, hay muchísimos animales en otros países. Vamos al corte. Y yo quiero que terminemos lo de la desigualdad, 2 minutos, pero te voy a hacer una pregunta que es prácticamente parte de una inquietud que tengo yo ya de hace un tiempito. Quédense con nosotros. Continuamos en Agenda Económica. José Manuel Luna Valiente y un servidor. Mira, José Manuel, no te voy a volver a hacer la pregunta de desigualdad, quiero que tú termines el temita de desigualdad, pero te voy a dejar esta pregunta o esta inquietud mía. En América, continente americano, yo he dicho que para mí es el continente más rico de los 5 continentes. Y es el único continente que va de polo sur a polo norte. El único. O sea, sí. Esa posición vertical del continente en su conjunto le dio la fortaleza de la riqueza natural que dan todas esas estaciones, ¿está bien? Donde tú sabes que el sol, fíjate que en Argentina, cuando hace aquí calor, sí, en Argentina hace un frío, ellos están en invierno, muy frío. Y fíjate cómo en un mismo continente hay tanta variedad climática. Es el continente que más agua tiene en su conjunto, el que más minerales tiene en su conjunto, aunque África se supone que tiene muchos minerales, pero el conjunto. Entonces, en ese continente tan rico, tan largo, hay 2 grandes países, uno latinoamericano y un norteamericano, poniendo a México entre lo latino y entre lo norte, que se queda como en el between.
Brasil es el país más rico de Latinoamérica y Estados Unidos es el más rico y más poderoso de América del Norte, y en términos de poder el más poderoso de América y tal vez del mundo también. Entonces, yo digo, ¿por qué Brasil no se dedicó a ser el país más, el que más guiara toda América Latina o toda América del Sur y dedicarse a hablar más español que portugués? Porque al final eso lo aisló, si se quiere, y crear una especie de un grupo que quisieron hacerlo con el ALBA, etcétera, etcétera, pero yo decía ya un bloque fuerte. Bueno, Brasil acaba de instituir una decisión muy riesgosa, o sea, acaba de entablar la relación con China a nivel monetario. Pero con China, estoy hablando del bloque latinoamericano. Y sobre todo Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no se dedicó a hacer, en vez de como lo hicieron los 12 países europeos, una zona euro? ¿Por qué Estados Unidos no hizo una zona americana para desarrollar América en todo sentido? En materia educativa, en materia de industrializada, en todo. O sea, hacer el gran bloque americano. ¿Por qué Estados Unidos se quiso ir para China? No, Estados Unidos no se fue para ningún sitio. Qué burrada. Se fue para Estados Unidos. No, pero fíjate lo arrepentido que está de haberse ido mucho para China. Qué burrada, ¿quién fue que no vio? Y yo digo que ahí Kissinger tuvo parte de la culpa de eso, porque tú tenías la oportunidad. ¿Tú crees que ese proyecto que yo digo que ya no va a ser posible, debió haber sido? Otros me dicen que no, que Estados Unidos no podía hacer un bloque porque era un país muy, muy poderoso en comparación con todos estos países pobrecitos que tiene de vecinos continental. Tiene que ver mucho, entiendo tu inquietud, tiene que ver mucho con el tema de desigualdad, y lo voy a concretar ahí para entrar en esta pequeña discusión sobre lo que tú estás planteando. Todo el tema de desigualdad se ha acrecentado como producto de todo lo que ha pasado en el mundo con el tema de la pandemia, la pospandemia, la guerra y la inflación. Y quienes más han sufrido, y los datos están ahí, lo estaba leyendo en esta semana, los informes del Banco Mundial, o sea, quienes más han sufrido han sido los que estaban en ese eslabón, en ese quintil, y han vuelto a ese estado de desigualdad. Pero el mundo, y en el caso de, como tú planteas esta situación, tú te preguntas a la vez, ¿y por qué Europa no es así? Porque todos los países del bloque europeo, sacando a Rusia, que sí está también dentro de ese bloque, dentro del ámbito de cómo un conglomerado de países se desarrollan a un nivel tal que los niveles de competitividad están muy, muy parecidos, con excepción de países como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, que lideran mucho el área tecnológica, pero los otros países lideran otros sectores, pero son poderosísimos, en el sentido de que no hay un país europeo que no tenga energía nuclear. Aunque España, por ejemplo, lidera el mundo en energías no renovables. Pero tú, cuando planteas el caso de América y de las Américas, tú tienes a un Estados Unidos que quiere ser hegemónico y que su control quiere tenerlo sobre el resto de América, explotando riquezas, explotando recursos y explotando a los mismos recursos humanos. Yo te pongo un ejemplo, ahora con el tema migratorio, que es uno de los grandes temas de la humanidad, aparte del tema del cambio climático. Los Estados Unidos no fueron los Estados Unidos sin la migración y sin la mano de obra mexicana. Tú vas a Estados Unidos y tú visitas cualquier sitio, cualquier lugar, y la mano de obra que te atiende es latina. Restaurantes, cafeterías. Son 26 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos. Y 50 millones de chinos. Okay. Entonces, ese planteamiento nunca va a llegar. Porque ya eso pasó. ¿Por qué? Porque se hizo tarde. América del Sur se dividió por completo. A nivel estructural, conceptual y a nivel político, una gran diversidad. No es verdad que las izquierdas que se han desarrollado en América del Sur
y en parte de Centroamérica hayan servido para crear para nada. Una mayor capacidad de país, de riqueza, de producción, de empleo y de distribución de la riqueza. Y ahí y entramos otra vez en el tema de la desigualdad. Las grandes riquezas... Pero la dictadura de derecha tampoco. Y los cambios estructurales políticos lo que han provocado es mayor desigualdad en América. Y fíjate... La única dictadura de derecha que yo conozco en América, tal vez hay más que yo conozco, digo, es la de Pinochet. Claro. La única dictadura de derecha que creó riqueza en Chile, por lo menos en ese país, es la que yo conozco. No sé si hay otra, que me lo digan. Pero tenía un componente de personas que tenían una capacidad educativa, de empuje, de desarrollo y de interés hacia una nueva sociedad. Entonces, las sociedades latinoamericanas se han concentrado en destruirse ellas al mismo tiempo todas y en unas luchas triviales que las han llevado a que no podemos componer un bloque que nos permita competir con Europa, con Asia, sobre todo, con el mismo Rusia, por una parte, y con la parte de Estados Unidos y Canadá. Entonces, nosotros, República Dominicana, vivimos en el medio y siempre se acota la gran frase: somos el hub logístico de este planteamiento tuyo de América, pero tampoco le acabamos de sacar el gran provecho que podemos sacar. Sin embargo, tú vas a Panamá y Panamá sí tiene una visión de desarrollo de hub logístico. El aeropuerto de Tocumen de Panamá acaba de hacer una ampliación que es más grande junta que la terminal de JetBlue y de Delta del John F. Kennedy. Y hablar de la de Delta es algo pesado, porque son 60 que hay para allá y 50 para acá, que tú, si se te quedó algo allá, tienes que devolverte y coger reposo. Yo la vi en noviembre. Exacto. Entonces, cuando tú tienes esas situaciones, nosotros no tenemos una respuesta. Nosotros inclusive como República Dominicana, lo que tenemos es que propiciar que nosotros tratemos de liderar eso que tú estás diciendo. Y yo creo que la República Dominicana está tratando de hacer eso. El hecho de la cumbre iberoamericana es un ejemplo de que hay un interés de tratar de liderar, pero cuando tú tienes que no hay una concatenación, porque Europa, ¿por qué Europa es así? Bueno, porque Europa tuvo 500 años, los Estados Unidos en tecnología, pero Europa, o sea, son ilustres todos, todo el mundo está leído, o sea, la educación es diferente, pero ambas se pueden sopesar y a la vez contribuyen a crear capacidad productiva y riqueza a través de mentes cada vez más formadas. Entonces el resto del mundo, con excepción de lo que hace China y una parte de Asia, porque China lo que hizo fue, China creció robándose todas las ideas de todo el mundo. Bueno, China hizo una estrategia para quedarse con la transferencia de tecnología. Es simple. Exacto. Tráeme la industria, pero yo soy el 50% dueño. Exacto, pero tu planteamiento en este momento es, o sea, no es el camino. No, yo sé que es imposible, digo, pero debió haberlo hecho. Debió, pero los Estados Unidos se concentran en tener un control hegemónico sobre América y pelear con todos sus frentes asiático, ruso y europeo de una manera en donde ellos lideran inclusive el proceso de dominio mundial. El nuevo orden mundial, ¿cuál es? Todavía no lo vemos. Es China-Rusia. El orden mundial es Estados Unidos con la OTAN manejando todo. Fíjate que ya, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, que desafortunadamente no se sabe cuándo va a acabar. Ya Alemania, ya Alemania, Polonia, todos los países europeos, casi todos ya le están mandando recursos a Ucrania. Cuando lo que debió pasar fue una gran negociación de decirle, ok, mira, Ucrania, allá olvídate del Donbass y de la otra parte, ya que es los rusos que se queden con eso y arreglen el mapa y se acabó la guerra. La única solución ahora es que Ucrania se olvide de esos territorios. Rusia no lo va a soltar. Ya Rusia no suelta el este de Ucrania ni suelta el sur. Mientras tanto, en la República Dominicana, y sé que nos acercamos al final, los grandes retos están basados en que tengamos mucha creatividad en este momento y capacidad de asumir riesgos para salir hacia adelante. Porque abril y llegar a junio va a ser muy rápido y nos va a colocar a todos en un ámbito en donde inclusive hasta para hacer campaña electoral podría tener influencia real en el incremento o el deterioro de la inflación. Entonces, si tú no pones recursos a tener capacidad de reproducción en la economía,
no vamos a... Es más, yo diría que nosotros estamos en un momento en donde necesitamos un estímulo igual al de la pandemia, en el sentido de que si recogimos todo ese dinero, hay que buscar la forma de que el dinero fluya hacia la economía, de que los salarios inclusive se ajusten un poco más, que haya capacidad de consumo, que haya capacidad de producción de bienes y servicios intermedios, que podamos importar más, que podamos exportar más y que tengamos más capacidad de crear cada vez más empleo y más riqueza. ¿En qué tiempo? Sin cerrarnos. ¿En qué tiempo tú crees que se puede hacer ya reformular una reforma fiscal integral para plantearla y ponerla vigente a partir del año 2025? ¿Tú crees que en 4 meses se puede hacer la reforma que es? ¿O ya eso está planteado y está ahí tranquilo, quedándose tranquilo para cuando sea necesario? Está planteado desde el gobierno anterior como proyecto de pacto fiscal, sí, y está planteado de este gobierno también como proyecto para enfrentar el tema fiscal. Siempre va a ser la misma figura. O sea, cómo tú vas a atacar la evasión, cómo tú vas a atacar la elusión. Ya. Y cómo tú vas a manejar, y cómo tú vas a mantener. Porque es que tú no le puedes dejar todo el tiempo, como le hemos dejado, a que sea el Banco Central, a través de las medidas monetarias, que lidere las políticas públicas para mantener la estabilidad macroeconómica. Exacto. Que eso es una cosa, porque el Banco Central se ocupa de la inflación y de la tasa de cambio. Ahora, el área fiscal se ocupa de toda la economía. Correcto. José Manuel, ¿terminó? Por eso yo sabía que estábamos terminando. Gracias por estar en Agenda Económica en tu programa. Ya uno lo mide mentalmente. En tu programa. Y a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.